Pues muy bienvenidos, hermanos. Recibid bendiciones con la paz del Señor. Y bueno, antes de entrar en la exposición de la palabra, me gustaría compartir esta canción. No sé si está sonando, sí. Y esta canción está inspirada en un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 53, y se llama Preciosa Sangre. La sangre por la cual estamos hoy aquí, todos reunidos. Y gloria a Dios por tu vida, porque en unas fechas de tanta idolatría y paganismo, has venido aquí a glorificar el nombre del Señor. O sea que dile a la persona que está a tu lado, gloria a Dios por tu vida. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y es por medio de su sangre que estamos hoy aquí reunidos en este culto del amigo. Y bienvenidos a todos esos amigos. Estamos contentos de poder estar junto con mi esposa Carolina, de poder ser hoy portavoces de su palabra, y es un enorme privilegio de poder compartir su santa, bendita y gloriosa palabra. Creo que los niños van a salir a sus clases. Y hoy vamos a estar compartiendo un mensaje y una palabra con poder. Y estaremos compartiendo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Si podéis buscar en vuestras Biblias, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, y aunque vamos a estar considerando todo el capítulo, vamos a leer los versículos que están entre el 17 y el 31. Primera de Corintios, capítulo 1, 17 al 31. ¿Todos tenéis? ¿Amén? Si alguno no tiene Biblia, por ahí que se acerque a algún hermano que sí pueda compartirle. En la pantalla también tenemos, y también queremos saludar a las personas que nos siguen desde casa. Y dice así, Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados,
así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y sí, Señor, queremos que tú bendigas, Señor, tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a poder ser claro en la exposición de la palabra, Señor, y ayúdame, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que traiga convencimiento, Señor, de justicia, de pecado, Señor. Por eso, Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos por esta palabra y te pedimos que tú derrames tu bendición sobre esta porción de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos encontramos aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vemos que fue una carta escrita por el apóstol Pablo y un hermano que iba con Pablo que se llamaba Sóstenes. Y esta carta fue escrita más o menos entre el año 54 y 57 después de Cristo. ¿Y a quién fue escrita? Pues a la iglesia en Corinto, escrita desde Éfeso. ¿Cómo era Corinto, esta ciudad? Pues Corinto era una ciudad muy cosmopolita. En una época cuando las restricciones morales eran mínimas, pues naturalmente era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en estas condiciones. Y se ha estimado que en días de Pablo Corinto tenía una población más o menos de unos 250.000 ciudadanos. Una población libre porque se sabe también que unos 350.000 eran esclavos. O sea que casi en total pues serían unos 600.000 la población de Corinto. Era una de las ciudades principales de Grecia y su cultura, aunque Corinto no era una ciudad universitaria como Atenas, su cultura era típicamente griega. Sus habitantes estaban interesados siempre en la sabiduría, en la filosofía. Y su religión, pues era una mezcla de religiones. Se puede saber por los historiadores que en Corinto pues, habían unos 12 templos diferentes. Y uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Y así era el contexto en el cual se encontraban estos corintos a los que Pablo está escribiendo. También se destaca Corinto por su inmoralidad. Y así era en cualquier ciudad comercial, ¿no?, de la época. Corinto era un centro de inmoralidad desenfrenado. Y llegó a ser tan destacada esta inmoralidad que el nombre de Corintio llegó a ser un verbo, así como el verbo sodomizar, que viene de la ciudad de Sodoma, pues existía esa palabra, corintianizar, ¿no? Hablando un poco de la inmoralidad de esta ciudad. Y la carta se escribió con un propósito. Pablo
al escribir esta carta, la escribió con un propósito doble, que era el de que esos hermanos pudieran separarse del error y del desorden moral y contestar también algunas preguntas específicas que le habían escrito a Pablo. Y el énfasis que vamos a notar es el de el Mesías crucificado como mensaje central del Evangelio. La cruz como la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Históricamente, el trasfondo histórico del libro dice que el apóstol Pablo fundó más o menos esta iglesia en el año 50 y más tarde, después de unos años, él les escribe, estando en Éfeso. Le llegan noticias a Pablo de que estos corintios no les está yendo muy bien. Por eso el apóstol decide escribir esta carta, la cual parece una carta de respuesta a otra que Pablo recibió de ellos. Y esta iglesia era una iglesia rica en dones. Pero vemos que aún con todos esos dones, los problemas también existían en esta congregación. Y uno de los principales problemas eran las divisiones. Las divisiones que se estaban produciendo en la iglesia. Muchos estaban poniendo la mirada en los hombres y estaban quitando la mirada del autor, del consumador de la fe. Estaban quitando la mirada de Jesús. Y el verso 10 del capítulo 1 nos pone un poco en contexto. Dice así, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?, pregunta el apóstol. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estos corintios olvidaron la bendición de dar gloria a Cristo. Los corintios habían olvidado por completo que las bendiciones y la unidad en la iglesia no vienen a ellos debido a la exaltación de algún hombre débil, sino que vienen debido a la humillación del hombre más fuerte de la historia. Es por esto que los corintios empezaron a gloriarse en los hombres. Pero Pablo les aclararía aquí unas verdades importantes respecto a la gloria que viene de Dios. Y en el versículo 17 va a exponer su tesis principal de lo que va a decir a continuación. Y he querido titular este mensaje, El poder de la palabra de la cruz. Y como punto número 1, podemos ver que no depende de la obra del hombre. El poder de la palabra de la cruz no depende de la obra de los hombres. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
La frase, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Está siendo rebelde Pablo? No. ¿Hubiera podido Pablo pronunciar estas palabras si el bautismo fuera necesario para nuestra salvación? Simplemente creemos que no fue su ministerio principal. Entonces la pregunta es, ¿delegó Pablo este trabajo a sus asistentes? Vamos a buscar un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y el verso 2. Y vamos a notar lo que dice aquí de la persona de Cristo. Juan 4:2. Voy a leer en la Nueva Traducción. Voy a leer primero el capítulo 1, el versículo 1, que dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. ¿Y qué dice el 2? Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Por lo tanto, podemos deducir y vemos en la persona del Señor Jesús que una vez que empieza su ministerio, Él se rodea de un equipo de gente para poder trabajar en equipo. La palabra dice que no era Jesús, sino sus discípulos quien llevaban a cabo estas tareas mientras Jesús se dedicaba a la palabra. Y deducimos que está hablando Pablo en 1 Corintios de la misma forma. Yo fui bautizado de bebé, aunque no me preguntaron. Con unos meses mis padres me llevaron y me bautizaron. Pero años más tarde, ya con unos 35 años, decidí bautizarme por mí mismo, porque comprendí el Evangelio y no fui rebelde al Espíritu Santo. Cuando me presentaron el plan de salvación para mi vida, lo primero que dije, o que me preguntó el Espíritu, fue: ¿irás tú con este varón? ¿Irás tú con Cristo? Y yo dije: sí, iré. No fui rebelde a la predicación. Así que el bautismo es un símbolo, un testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es una identificación nuestra con la persona de Cristo. No nos identificamos con la persona que nos bautizó. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En dos palabras podemos decir que ese testimonio público que estamos dando al mundo en el bautismo, les estamos diciendo: yo y mis pecados, ahí se van río abajo. Y ahora tengo una nueva vida en Cristo. Eso es lo que les estamos diciendo al mundo cuando nos bautizamos. Y en el caso de Pablo podríamos decir que no fue enviado tanto a bautizar, sino a enfocarse en la palabra, en el evangelismo. El bautismo cristiano es muy importante. Por otro lado, cuando nosotros ponemos la mirada en los predicadores y no en el mensaje, nos estamos desviando del camino. El evangelio se centra en el contenido y no en el mensajero. Y como punto 2, podemos decir que el poder de la palabra de la cruz no depende de la sabiduría del hombre. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios. En otras palabras, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el mismo poder de Dios. Y déjame decirte unas cosas sobre este mensaje. El mensaje de la cruz es un mensaje que está aún en vigor. La cruz es un mensaje que no está caducado. Está aún en vigencia. El mensaje de la cruz todavía sigue teniendo poder. Si el diablo pudiese hacer algo para eliminar el cristianismo, sin duda sería eliminar el mensaje de la cruz. Y él llenaría ese espacio con cualquier cosa. Y esto, hermanos, está ocurriendo tristemente en muchas iglesias. En muchas iglesias evangélicas en estos tiempos se suprime el mensaje de la cruz o se ablanda y se llena de otra serie de actividades que seduzca a la gente, que distraiga a la gente y que mantenga a las personas contentas. Muchas iglesias hoy procuran hacer que la persona se sienta bien consigo misma. Hablan mucho del amor propio, de apreciarse debidamente, de tenerse en alta estima, y con suaves palabras y lisonjas van enredando a la gente. Y damos gloria a Dios porque esto no es lo que pasa en Azpeitia. ¿Has escuchado de alguna iglesia donde se hace publicidad diciendo esta iglesia es para usted? Y otra dice, en esta iglesia usted es importante. Y sí, somos importantes, pero ese no es el mensaje central del Evangelio. Vemos tantas iglesias que más que predicaciones, escuchamos charlas motivacionales. Por otra parte, la predicación de la cruz de Cristo hace que el hombre se compunja de corazón y pregunte, ¿qué debe hacer para ser salvo? Hechos 2, en el verso 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué el diablo quiere sacar el mensaje de la cruz? Porque el diablo sabe que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Si hay algo por lo que el diablo es vencido, es por el mensaje de la cruz. Porque de allí desciende el poder de Dios que aplasta al enemigo y atrae a las almas perdidas hacia él. El mensaje de la cruz es el que transforma las vidas, el que te lleva al arrepentimiento. El mensaje de la cruz es el mensaje central de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan
en lo terrenal. Y siguiendo en el texto de 1 Corintios dice en el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo, de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta palabra se refiere a los escribas y fariseos, a los líderes de entre los judíos, que se creían ser los sabios y los entendidos. Y en otras palabras dice, así que ¿dónde están estos filósofos? Estos estudiosos, los especialistas en debates de este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En su sabiduría, Dios se aseguró de que el mundo no lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino que usó de nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Y así se agradó Dios. Y podemos ver en la creación el sello, la firma de nuestro Señor. ¿Cuántos científicos con sus estudios podrían dar la gloria a Dios? Porque ahí está la firma de Dios. Sin embargo, ¿qué sabiduría humana podría concebir un plan de salvación como este? La importancia que los griegos daban a la sabiduría humana está aquí mostrada en este texto. Por eso Pablo tiene que confrontarlos y poner en contraste la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y se han visto a lo largo de la historia bastantes movimientos, personas que han intentado destruir la Biblia a base de aplicarle sus propios razonamientos. Yo mismo he visto un documental en televisión donde intentaban explicar las plagas de Egipto desde un punto de vista científico, quitándole todo lo sobrenatural que Dios hizo. Y esta es la sabiduría del mundo, siempre queriendo imponer su ciencia a las cosas de Dios. Y el verso 22 continúa diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La cruz es insensatez para los judíos, porque ellos siempre estaban pidiendo señales del cielo. Los judíos de la época siempre estaban evaluando a Cristo y lo veían como un milagrero, pero no como un salvador. ¿Cómo podría ser el salvador del hombre? Alguien que no podía salvarse a sí mismo. Sálvese a sí mismo, decían algunos, viendo la pasión de Cristo en la cruz. Y por otro lado, los griegos habían preparado sus mentes para recibir en la tierra la sabiduría más importante, la filosofía más profunda. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 23, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo? Y no nos hace falta predicar a Cristo coronado de gloria.
Nos basta con predicarle crucificado, en el lugar más humilde. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura. Para otros es tropezadero. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra poder en el griego original? Dinamos, dinamita. La cruz es para dinamitar el imperio de la muerte, para deshacer las obras del maligno. La cruz es poder de Dios. Por otro lado, para un judío la cruz era una piedra de tropiezo. Un judío jamás aceptaría el hecho de que alguien que había sido puesto en una cruz como un criminal, que según la ley era considerado maldito, es decir, despreciado por Dios, pudiese ser el Salvador del hombre. Pero si está en la propia ley, decían ellos, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo puede ser? Si nosotros esperamos señales, los judíos, esperamos a un Mesías que tiene que nacer en un palacio y liberar al pueblo de Israel del imperio con poder y gran gloria. Los judíos esperaban estas señales. Y el verso 24 sigue diciendo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en el punto 3, el poder de la palabra de la cruz no depende de la capacidad del hombre. No depende de lo bonito que prediquen sus siervos aquí en el púlpito. Pero dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Muchos de los sabios de este mundo, licenciados de las universidades con títulos, son incrédulos. ¿Cómo se esconde el evangelio de ellos? Solamente en el sentido de que para ellos la cruz es un mensaje menospreciado. Es un mensaje que escuchan y les produce repulsión. Mira lo que dice Mateo, capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Y tendrá más. Pero al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y el verso 26 de Primera de Corintios sigue y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, les está diciendo: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o eran poderosos, o eran ricos cuando Dios los llamó. Pero mira lo que dijo el Señor en Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el texto sigue diciendo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Te sientes hoy débil? Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para, ¿qué dice? Deshacer lo que es. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Puedes observar la cruz? Tenemos una cruz allí. ¿Puedes observar la cruz? ¿Cómo cambió la cruz de la noche a la mañana? De ser una señal de desgracia a ser una señal de victoria. Gloria a Dios. ¿Cómo algo que era un objeto de tortura, donde morían los malhechores y delincuentes, podría convertirse en el símbolo de nuestra fe? Lo ha tomado Dios. ¿Y qué hará el Señor? Lo ha dignificado tanto Dios que ahora se coloca en el cuello de muchas personas, en las coronas de los reyes, en las cúspides de los palacios. Todo lo que toca a Dios lo dignifica. Si esto era un símbolo de vergüenza, donde al delincuente que moría en la cruz se le exhibía públicamente, exponiéndolo a todo el pueblo para que se burlasen de él.
Este era un símbolo de vergüenza, de tortura. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Ellos estaban exponiendo al Señor Jesucristo a vituperio y lo colgaron en ese madero. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses 2, versículo 15, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Aleluya. De esa manera, hermano, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien dijo, la carroza del éxito de mi Señor no ha sido un púlpito. Hay gente que ha triunfado en los púlpitos. Hay gente que ha triunfado en algún trono. Y hay gente que ha ocupado tronos muy altos. Pero mi Cristo ha triunfado en el lugar más humilde, en la cruz. ¿Cómo podemos explicar esto? Podemos ver que el hombre, para hacer algo grande, necesita de grandes cosas, de cosas extraordinarias. Pero nuestro Dios, para hacer cosas grandes, solo necesita cosas viles, cosas menospreciadas o cosas que no son. Y el propósito es para deshacer lo que es las obras del maligno. Por lo tanto, hermanos, que nadie se sienta vil, que nadie se sienta menospreciado, porque Dios puede hacer algo contigo. Dios puede hacer algo contigo. Si te sientes así hoy, Dios puede usarte. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como resultado, nadie puede jamás enorgullecerse en la presencia de Dios. Y como punto número 4, podemos ver que la obra de la cruz, el poder de la palabra de la cruz, se basa solo en la obra de Cristo en el Calvario. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, Dios nos ha unido a nosotros en Cristo Jesús. Y Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Y Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó del pecado. Cristo es suficiente, hermano. Todo creyente que está en Cristo Jesús, Cristo es para todo santo lo que necesita, no necesita nada más. Y cuando se trata de cosas espirituales, no necesitamos la sabiduría o el poder del hombre, porque tenemos a Cristo. Él es nuestra redención, Él es nuestra justicia, Él es nuestra sabiduría, nuestro todo. Añadir alguna cosa a Cristo o a su cruz es disminuirlo tanto a Él como a su obra y robarle su poder. Siempre que los cristianos quitamos los ojos de Cristo y empezamos a depender, confiar o a glorificar a hombres, se causan divisiones. Pero gloria a Dios porque no es así en Azpeitia.
Y vamos a poder comprobarlo cuando estemos luego en esa comida fraternal. La unidad de la Iglesia, muy importante, siempre teniendo al autor, al consumador de la fe en nuestra mirada. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse o enorgullecerse, que se jacte solamente en el Señor. Y el mensaje de la cruz es para glorificar a Cristo. Cualquiera que pretenda otra cosa altera negativamente la comunión de la Iglesia. Y no sé, tú que estás hoy aquí por primera vez y has escuchado este mensaje de la cruz, decirte que la cruz tiene poder. La cruz tiene poder para renovar tu vida, para que puedas batir nuevas alas. Y si hoy has escuchado este mensaje y quieres entregar tu vida al Señor, puedes hacerlo, puedes acercarte. Vamos a estar orando por ti. El Espíritu Santo es el que hace la obra, nosotros no podemos hacer nada. Y es el Espíritu Santo el que te está diciendo, ven a Jesús. Ven a Jesús. ¿Irás tú con este varón? Sí, iré. Quizá el enemigo te está diciendo que no te levantes. Pero Dios te dice, ven a Jesús. Y si quieres aceptar este llamado del Señor, acércate, vamos a estar orando por ti. Y vamos a estar también ministrando una alabanza. Aquí están los ancianos de la iglesia para orar por ti.